Si debe tener un hombre es la paradoja de la vida y la muerte. Romanos 6, 1 al 13. Me quiero morir. ¿Ha oído esa frase usted? ¿Y qué le respondemos al que dice eso? Prometes y prometes y nada. Así es una canción también, ¿verdad? Me quiero morir, dicen algunos, como una expresión de desesperanza sobre algún problema. De eso nos habla Pablo, de la maravillosa experiencia de morir que nos puede traer la vida verdadera. Así que se trata de la parábola de la fe, paradoja de la fe, que nos llama a la vida por medio de la muerte. ¿No dijo Jesús eso? El que quiera ganar su vida la perderá, dijo o no dijo eso. Mas el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, ¿qué dice? La hallará. Entonces, por eso es una paradoja. Abordemos el pasaje y después puntualicemos la enseñanza. Quiero que leamos Romanos 6, 1 al 13, pero porción por porción, o un versículo o dos versículos si acaso, y luego me dejan dar una brevísima explicación de cada versículo. Primero, versículos 1 y 2. ¿Qué pues? Léanlo conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es un grave error querer usar la gracia de Dios como pretexto para mantener una vida pecaminosa. Quien trata de vivir así demuestra no conocer la verdadera gracia de Dios, no la conoce. Nos critican a los bautistas porque creemos en la salvación para siempre, una vez salvo, siempre salvo. Sí dicen algunos, nomás porque cree ya es salvo y se porta bien mal. Es que ese es el problema, no se puede hacer eso. Si de veras eres salvo, entonces Dios te hace someterte a un proceso de santificación. Lo aprendimos la semana pasada. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entregarnos a Cristo es algo que nos identifica plenamente con Él, incluso en su muerte. Y esto se simboliza por el bautismo. El bautismo es un símbolo de la muerte. Aquí es donde la Reforma protestante tiene una gran importancia y particularmente entre los bautistas. Porque hasta antes de la Reforma protestante, la iglesia mayoritaria de esa época que gobernaba el mundo entero, que era una iglesia por supuesto apóstata, alejada, muy alejada de la palabra del Señor, no bautizaba sino niños, sin conciencia, sin decisión, y no los bautizaba, en realidad nada más les mojaba la mollera, porque la palabra bautismo es una palabra griega que literalmente significa sumergir, y no los sumergían, nomás les echaba agua en la cabeza. Entonces había una práctica absolutamente extraña afuera de la Biblia. Versículo 5. Y fueron los bautistas los que trajeron a la luz esta enseñanza. Lean conmigo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Seguir a Jesús incluye identificarnos con Él en su vida, por medio de una nueva experiencia de vida. Así como nos identificamos con Él en su muerte, por el bautismo, también nos identificamos con Él en su vida, al tener vida nueva nosotros. Versículos 6 y 7, lean conmigo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Experimentar la gracia de Dios incluye ser liberados de las garras del pecado y tener la posibilidad de un nuevo estilo de vida. Cuando creemos en Cristo, cuando morimos al pecado, la condenación al mundo, tenemos la posibilidad de un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida que sin Cristo no podríamos tener. Versículos 8 hasta el 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un cambio de situación. Dios nos rescata del poder del pecado y nos hace ser súbditos del bien. Y por último, versículos 12 hasta el versículo 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ser salvos no es solo teoría, no es solo una doctrina, es una realidad vivencial. Quien es salvo, vive como salvo. Ahora bien, déjeme
poner aquí la nota histórica. Los primeros bautistas de la historia, es decir, nuestros antepasados, fueron impactados por este pasaje bíblico, especialmente por el versículo 6, y revolucionaron el movimiento mismo de la Reforma. Ellos mismos fueron reformadores de la Reforma. Permítame compartir con ustedes un muy breve paso de la historia en nuestros orígenes como denominación. Y déjenme decirles una cosa muy interesante: los bautistas, los primeros bautistas, no solo fueron perseguidos por la Iglesia Católica de esa época, no, fueron perseguidos por los calvinistas, por los zwinglianos, por los anglicanos. O sea, los perseguía la Iglesia Católica y todos los demás reformadores también. No Martín Lutero, no Calvino, sino sus seguidores, porque nuestros antepasados vinieron después. Los seguidores de estos grandes reformadores como que llevaron al extremo las ideas de sus maestros y persiguieron a los bautistas. Varios bautistas fueron asesinados por reformadores. Imagínense nomás cómo estaba la cosa, porque trajeron una reforma más seria. De hecho, en la historia se le llama a esto la reforma radical. O sea que nuestros antepasados eran reformadores radicales. Pero voy a contarles brevemente, espero ser, aunque es historia y a lo mejor a algunos no les gusta la historia, más que los chismes, los cuentos, las parábolas, pero no les gusta la historia, me refiero así de la humanidad en global. Pero déjenme contarles algunas cosas. Antecedentes políticos de la reforma radical de donde venimos nosotros los bautistas. Enrique VIII, rey de Inglaterra, en 1491-1547 vivió él, establece la iglesia anglicana de Inglaterra. Él se separa de Roma no por razones teológicas, no por razones bíblicas, se separa por razones de inmoralidad. Él quería hacer un desastre de su vida en sus matrimonios y como la Iglesia Católica no le aprobó, se separó. Hay que reconocerlo, no fue un asunto bonito, positivo, no, fue por malvado. Pero esto ayudó en algo, porque al no tener el poder de la Iglesia de Roma sobre sus vidas, hubo movimientos ahí, fue positivo. Eduardo VI, seguidor después de él, en 1547-1553, intenta llevar a cabo más reformas, las cuales no son suficientes. María Tudor, hay películas sobre ella, usted ha visto en la televisión, en el cine, lo que sea, películas de su vida, 1553-1558, intenta regresar a la iglesia anglicana, a la iglesia católica. ¿Y qué cree? Persiguió a los reformadores, y particularmente persiguió a los reformadores radicales, o sea, nuestros antepasados. Mató a algunos. Isabel Primera, 1588-1603, a su postura político-religiosa se le llama la vía media, porque negoció con los católicos para estar bien con España y con los protestantes para estar bien con los Países Bajos. Ella dijo, mejor no nos metamos en líos con nadie, y trató de tener esta posición que favoreció la reforma, porque algunos reformadores, acuérdense que Inglaterra es una isla grandota, ¿sí saben eso? ¿Sí lo han visto en el mapa? Es una isla grandota. Algunos de los reformadores en Inglaterra habían huido al continente y pudieron regresar porque ya no los perseguían. Y con ideas frescas del continente habían aprendido ya cosas de otros reformadores, se habían mezclado con otros reformadores y regresan, y entonces surge un movimiento que es de donde venimos nosotros. A este movimiento donde venimos nosotros se le llama los separatistas. ¿Quiénes son estos? Estos deciden separarse totalmente de la iglesia anglicana. Había unos que se llamaban puritanos, que ellos querían purificar la iglesia anglicana. Decían, hay que purificarla, hay que cambiar algunas cosas. Estos dijeron, no, es imposible purificarla, está podrida, decían ellos. Y dijeron, tenemos que separarnos de la iglesia anglicana. Y forman sus propias congregaciones, son disidentes, forman congregaciones que no son de la iglesia anglicana. Y son radicales y son perseguidos por eso, aun que era la vía media, aún por eso son perseguidos por los mismos pastores anglicanos y obligados una vez más a huir algunos de ellos al continente. Surgen otros todavía más serios, se les llama separatistas sectarios. Sostenían una ruptura total con la iglesia anglicana y la consideraban apóstata, digna de ser repudiada y abandonada. Y es aquí, hermanos míos, donde surgen los primeros grupos a los que se apoda bautistas, pero todavía no son bautistas. Se les apoda, pero no eran como nosotros ahorita. No, nomás les pusieron de nombre. Les voy a decir por qué. De algunos grupos separatistas surgen dos tipos de bautistas. Estos bautistas son apodados así como son apodados los separatistas o puritanos, o sea, por sobrenombre. No se querían llamar así ellos, no se pusieron bautistas, les decían así, porque creían que debían bautizar personas adultas, no niños. Y entonces, si la mayoría de ellos están bautizados, y cuando los bautizaban otra vez de adultos, decían, estos están bautizando otra vez,
y por eso les pusieron este sobrenombre, rebautizadores o bautistas. Pero hay dos clases, igual que el día de hoy. El día de hoy hay muchas clases, pero hay dos clases y les voy a decir cuáles: los bautistas particulares y los bautistas generales. Los bautistas particulares se les llama así porque enseñaban que Cristo murió solo por los escogidos. O sea, Cristo no murió por todo el mundo, no, Señor. Solo murió por los que Él escogió para salvar. Porque Él escogió a unos para salvar y a los otros no los escogió. Así que se van a perder, hagan lo que hagan, porque Él no los escogió. ¿Cómo les ven? ¿Les gusta esta idea? Es una idea calvinista, por supuesto. Los bautistas generales se les llama así porque enseñaban que Cristo murió por todos los hombres. Yo soy de esos. ¿Usted también es de esos? Creemos que murió por todos los hombres. Muy bien. Los bautistas particulares, su origen es en Londres, de este separatismo moderado. Y hay un pastor que se llamaba Enrique Jacob. Cuando emigra al Nuevo Mundo, se viene acá a América, llega a pastorear ahí un tal Juan Latrop. Y ese también emigra al Nuevo Mundo, y entonces se queda un tal Enrique Yese. Yo sé que le estoy aburriendo con nombre a usted, pero es que quiero contarles la historia y el chisme completo porque está interesantísimo. Y bajo el pastorado del hermano Enrique Yese, en la congregación surge discusión. Él daba oportunidad que se discutiera, que se hablara, y hablan hermanos y diáconos y otros líderes, personas estudiosas de la Biblia. Incluso comienza a verse divisiones pacíficas, pero pacíficas. Una de esas separaciones en 1638 fue de un grupo que pidieron permiso, no pelearon, no se lanzaron bibliazos en la cara ni nada, sino que pidieron permiso de separarse porque llegaron a la convicción de que solo debían bautizarse creyentes, no niños ni hijos de creyentes, sino creyentes. Llegaron a la conclusión de que el bautismo es solamente para alguien que hace una profesión de fe, que manifiesta que ha creído en Cristo. Y un tal Juan Spilsbury fue el primer pastor de esta congregación que se separa, porque tienen esta convicción. Pero todavía no bautizan como nosotros, todavía no lo hacían como nosotros, pero decían, no puedes bautizar niños, ¿no? Porque no han creído, es cuando creamos. Del otro lado, de los bautistas generales, los que crean que Cristo murió por todos, también hay discusiones. Déjenme decirles algunos nombres que son famosos: Juan Smith y Thomas Helvis. Ellos salen de Inglaterra, vienen al continente y se juntan con otros reformadores y tienen ideas nuevas. De hecho, se juntaron con los menonitas. ¿Han oído hablar de los menonitas? ¿Usted cree que los menonitas son los que venden queso y galletas en los altos? En realidad son seguidores de Menon Simons. Menon Simons es un reformador que predica, es una persona muy estricta en su moral, era muy estricto, muy legalista, y sus gentes también. Pero ellos, como creían que la Biblia es la palabra de Dios, habían encontrado que la palabra de Dios dice que deben bautizarse solo creyentes, igual que los de este lado, bautistas particulares. Y entonces estos que les menciono aquí, Thomas Helvis y Smith, se mezclan con él. Y entonces el hermano Helvis dice, entonces yo debo ser bautizado, porque de niño solo me mojaron la cabeza. Yo debo ser bautizado porque no estoy bautizado bíblicamente hablando. Y entonces, pero él no quería que lo bautizaran los menonitas porque no estaba de acuerdo con sus doctrinas. ¿Y sabe qué hizo el hermano Helvis? Se bautizó a sí mismo. Y se le llama el autobautista. Y más o menos sería nuestro fundador, si no fuera porque se desdijo de su bautismo. Él después se arrepintió de eso y se regresó y se hizo de los menonitas, pero si no fuera por eso, a lo mejor sería nuestro, diríamos que los bautistas, nuestro fundador, el hermano, pero gracias a Dios que no, porque así no tenemos fundador, me refiero así a quien rendirle nada, sino a Jesucristo. Pero de cualquier manera, él bautizó a otras 39 personas más, pero los bautizó por efusión o por salpicación, por chorrito. No los bautizó por inmersión, eso hay que decirlo. Así es que no estaba bautizado del todo bíblicamente, solamente habían llegado a la conclusión de que debían bautizarse personas creyentes. Pero como en la iglesia de donde venían, porque todos ellos venían de la iglesia anglicana, que venía de la iglesia católica, se bautizaba así, por mojando la cabeza, pues resulta que todavía no habían llegado a la conclusión de cómo se debe bautizar. Fue en 1640 que del otro lado, de los bautistas particulares, un tal Enrique Yese, que ya les había dicho, de la iglesia donde habían surgido varios grupos, y un tal Ricardo Blunt, un miembro y líder de la congregación de Spilsbury, discuten. Dicen sus biógrafos y los eruditos que discuten apasionadamente.
pero con respeto. Y llegan a la conclusión de lo que dice Romanos 6:4. Hace rato dije que era el 6, pero es el 4. Romanos 6:4. ¿Me acuerdan lo que dice Romanos 6:4? ¿Lo saben? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en esa discusión apasionada que tuvieron, llegaron a la conclusión de que el bautismo debía tener esos elementos. Número 1, sumergiendo el cuerpo en agua, totalmente el cuerpo entero en agua, semejando una sepultura y una resurrección. Y como ya habían establecido antes que debía ser de nuevos creyentes o de creyentes, entonces estos son los 3 elementos del bautismo bíblico verdadero. Un nuevo creyente es sumergido por completo en agua para simular su muerte y su resurrección como Cristo, y públicamente para testimonio de nueva vida. Los bautistas generales, después de un tiempo, avalaron esa manera y dijeron, creemos que es lo correcto. Y finalmente, algunas congregaciones bautistas se unen, ya no son particulares o generales, se unen y incluso escriben una declaración de fe en 1941 y se comienza lo que usted y yo ahora vivimos, que es la denominación bautista. Escúcheme, no somos sectarios. No creemos que solo los bautistas somos salvos, no creemos que tenemos toda la verdad y que todos los demás están bien perdidos y que si no son bautistas están fuera del reino. No creemos eso. Esto nomás se los cuento como una parte de la historia para que nos identifiquemos con nuestros orígenes. Venimos de un grupo de personas reformadores radicales. Querían regresar de veras a la Biblia completamente. No estaban conformes con las reformas a medias, que ellos entendían que eran a medias, de Martín Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Calvino se va bautizando niños y se va bautizando personas salpicando la cabeza, no por inmersión. Él y sus seguidores seguían haciendo eso. Su reforma era a medias. ¿Captan la idea? Seguían bautizando tipo católicos. Sí me explico. Seguían haciendo lo mismo que se hacía en la iglesia de donde venían. Pero estos reformadores radicales son los que llegan a conclusiones muy intensas porque no están conformes con eso. O sea, hay un incidente muy interesante que justamente fue una de las cosas que hizo que surgieran los grupos separatistas. El rey en turno de Inglaterra ordenó que se hiciera un manual eclesiástico, que era diríamos el día de hoy, un misal para todo el año. Y en ese manual se distribuía entre todas las iglesias anglicanas y venía el texto que debía estudiarse cada domingo, el sermón que debía predicarse cada domingo, o sea, venía todo. Y estos reformadores decían, ¿qué? ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? Y si a mí mi Señor me dice que mis ovejas, porque mis ovejas tienen ciertas necesidades, les predique yo esta otra cosa, ¿por qué me mandan ya el sermón preparado? Dijo, no puede ser. Fue una de las razones que hizo que se separaran, que no estaban de acuerdo con este legalismo o esta manera cerrada de dirigir la vida de las personas. De ahí venimos, hermanos, de ahí venimos. Entonces, cuando usted ve a un bautista que le molestan los cambios, que le molestan las revoluciones, que se enoja con el revolucionario que quiere hacer cambios, discúlpeme, pero ese que se enoja no es muy bautista, porque los bautistas así surgimos, en una apasionada búsqueda de la palabra de Dios. Es más, ya después todos los demás grupos, si el día de hoy otras iglesias bautizan por inmersión, no son los bautistas, es gracias a los primeros bautistas. Porque estos individuos fueron los primeros que llegaron a la conclusión, ahí en Romanos también, en Colosenses 2:12. ¿Me ayudan a buscar Colosenses 2:12, por favor? Si tiene su Biblia, Colosenses 2:12. Esgrima. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Llegaron a la conclusión, el bautismo debe simbolizar la muerte, y tú no sepultas un muerto echándole tierra en la cabeza, lo sepultas sumergiéndolo por completo. ¿Capta la idea? ¿Capta cómo llegaron a la conclusión? Y fue en esta discusión acalorada, apasionada, pero respetuosa, que estos hermanos llegaron a establecer un movimiento revolucionario, reformador, que es los bautistas. En 1644, 7 iglesias publican la Confesión de Londres, y podemos decir que este es el origen de los bautistas como denominación. Y desde aquí sí podemos trazar una línea histórica ininterrumpida de iglesias bautistas hasta hoy. Desde 1644 hasta hoy sí podemos trazar una línea ininterrumpida de iglesias bautistas en el mundo. Insisto que este texto que estamos estudiando
fue lo que impactó las vidas de aquellos pastores y dieron surgimiento a la denominación que usted y yo pertenecemos. Es precisamente este texto que estudiamos hoy. No creemos usted y yo que el bautismo salve. No enfatizamos desmedidamente el tema del bautismo. Sin embargo, la doctrina que la ordenanza del bautismo nos enseña es una doctrina que la Reforma sacó a la luz y conviene que la estudiemos, estudiando lo que nos dice este texto. Es decir, cada vez que bautizamos a una persona, proclamamos una doctrina, enseñamos una doctrina que durante mucho tiempo para la mayoría de la gente estuvo oculta, porque la iglesia dominante de aquella época no la enseñaba. Y fue la Reforma religiosa, y particularmente los reformadores radicales, que sacó a la luz esta doctrina, esta enseñanza, y usted y yo debemos entenderla, recordarla si ya la sabemos y proclamarla. Por lo menos 3 cosas muy claras entonces nos dice Dios por medio de Pablo en esta palabra que los reformadores descubrieron. Primera enseñanza, la vida, y espero que este pasaje por la historia no les aburra, sino que nos traiga luz. Sí, que nos alegre, nos haga entender que tenemos una herencia gloriosa, una herencia linda. Los evangélicos llamados bautistas tenemos una herencia histórica hermosísima. Somos herederos de un grupo de personas reformadores radicales, apasionados para llegar hasta el Nuevo Testamento mismo. Por eso, si un día yo les vengo aquí con que hermanos, en la Biblia dice tal cosa y esto debemos cambiarlo, pues espero que como bautistas me digan, amén, pastor, vamos con todo. Y si me sale alguno con que, pastor, nuestros estatutos dicen que no podemos, ya la molamos, entonces somos anglicanos o somos alguna cosa, pero no bautistas. Ahora, si salgo una locura que no está en la Biblia, no, sí, denme de bibliazos, sí, ahí sí, me dan de bibliazos, pero si les demuestro que eso dice la Biblia y que así se debe hacer, pues espero que vayamos todos juntos con todo. ¿Sí me expliqué? O sea, no cualquier locura, estoy hablando cuando encontramos, porque usted y yo tenemos, cada iglesia tiene que irse renovando y cambiando cada etapa. Mire, es como cuando usted va en carretera. ¿Sabe usted que hay más volcaduras y más accidentes en las rectas que en las curvas? ¿Sabe usted eso? Uno dice, ¿cómo? Sí, porque en las rectas te duermes. Porque ¿a poco va usted en la recta y a poco puede dormirse? Ya lo puse derechito, está derechito, ahí lo dejo. No, ¿verdad? Porque una piedrita, un bache, que aquí casi no hay baches, cualquier cosa y se desvía. El piloto tiene que volver a encontrar, así la vida, en la vida así es. Cada vez tenemos que otra vez encontrar la dirección correcta. Por eso, de vez en cuando como iglesia nos renovamos. La vida no solo se consigue por medio de la muerte, primera enseñanza. La vida solo se consigue por medio de la muerte. Se escuche raro, es una paradoja, pero así es. No estoy hablando de la vida eterna que experimentaremos después de esta vida pasajera. Estoy hablando de la vida que se puede experimentar después de la conversión o entrega de la vida completa a Jesús. Esta vida en Cristo aquí en la tierra solo se consigue por medio de la muerte. De acuerdo con este pasaje, el cristianismo es una experiencia que incluye la muerte. Y a partir de esa muerte nos imparte la vida. Quienes recibieron la carta tenían una idea muy clara de lo que está diciendo Pablo. Yo sé que este es un pasaje de esos de Pablo complejos, profundos. Por eso el apóstol Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender. ¿Se acuerdan? ¿Han leído eso que dice Pedro? Dice que las cartas del hermano Pablo son difíciles de entender. Sí, son a veces muy profundas. Pero los cristianos del primer siglo, los que recibieron la carta a los romanos, sí entendieron lo que Pablo les dijo. Porque en el contexto de sus religiones practicaban un bautismo con propósitos similares a los de la ordenanza cristiana. Les platico. Los judíos practicaban el bautismo de los gentiles para introducirlos a la religión como prosélitos. Decían que quien se bautizaba se renovaba de tal manera que si tenía un nuevo hijo, este hijo era su primogénito. ¿Sí me expliqué? O sea, eso decían los judíos. Si un espartaco, un griego se bautiza, esta nueva persona, que si tiene un hijo después de eso, es su primogénito. Porque es nueva persona. Aun cuando hubieran tenido otros hijos antes del bautismo, decían así. Y aunque es posible que nunca hicieron esto que les voy a decir, se atrevían a decir que si una persona se bautizaba, nacía de nuevo, tan genuinamente que podía casarse con su hermana, su hija o su propia madre después del bautismo, puesto que era nueva persona. Es muy seguro que nunca hicieron tal cosa, pero lo decían para exagerar su creencia de que una persona al bautizarse era absolutamente nueva.
Consideraban la experiencia como un nuevo principio. Otro contexto, porque ese es el contexto judío, pero ahora el contexto pagano, el contexto de las religiones del mundo de aquella época. Las religiones de misterio de la cultura grecorromana también tenían sus rituales de iniciación que incluían una especie de bautismo. Al candidato lo llamaban moribundo, al acto lo llamaban muerte voluntaria y al iniciado le llamaban renacido para la eternidad. Algunas veces incluso lo trataban como niño recién nacido dándole leche, porque decían que acababa de nacer. Es en este contexto en donde se practican estas cosas, para usted y para mí extrañas, es en ese contexto en el que nuestro Señor establece la ordenanza del bautismo para nosotros. ¿Cree usted que los de aquella época no relacionaron lo que pasaba en su ambiente cultural con lo que estaba diciendo Jesús? Por eso Jesús habló de estas cosas y por eso Pablo habla de estas cosas. Entregarnos a Él es mucho más que aceptar sus declaraciones de fe, un credo, una tradición. Entregarnos a Él significa morir a lealtades anteriores. Es ser quitado del poder de antiguos dueños de nuestra vida. Es dejar de existir al pecado, a la condenación y al mundo. Algunas órdenes monásticas, incluso el día de hoy, de la religión popular, algunos grupos ocultistas, la misma masonería, practican un ritual parecido al de las religiones de misterio de la antigüedad. Tengo un hermano, amigo pastor, que fue masón antes y me dice que sí le hicieron, que hubo una especie de funeral con él, que incluso fue acostado en el suelo, había velas alrededor. Es un ritual secreto de ellos, de hecho, no cualquiera sabe de eso. En algunos libros, algunos ex masones han declarado eso, ya han revelado cosas, pero dice que estaban y que hicieron rezos, hicieron murmuraciones y endechas, o sea, cantos fúnebres, porque estaban declarando que él se moría. Y luego en el ritual se incluyó que se levantó, incluso le pusieron un nuevo nombre secreto. Eso hacen en algunos rituales de algunas órdenes monásticas, algunas religiones de misterio que existen todavía, e incluso grupos sectarios como la masonería practican un ritual parecido al de las religiones de misterio de la antigüedad. Llevan a cabo un funeral en el que declaran muerto al candidato, utilizan velas, declaraciones propias de un sepelio y después del rito otorgan al iniciado un nuevo nombre para representar su nuevo nacimiento. Todo esto es el contexto de aquella época. Esto último es de nuestra época incluso. Y es en el contexto en donde Pablo habla de esto. Los cristianos no deberíamos practicar el bautismo con menos seriedad que los que practican estas cosas tan equivocadas. Usted y yo deberíamos practicar el bautismo con esa seriedad. Y deberíamos vivir, si ya estamos bautizados, y entender que habernos bautizado fue algo tan serio como eso. No es que cuando nos bautizamos nacimos de nuevo, no, cuando creímos nacimos de nuevo, pero nos bautizamos para declarar que nacimos de nuevo. Ser seguidor de Jesucristo es hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Se entiende eso de borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva. ¿De dónde surge esta frase típica de la cultura mexicana? De las primeras tarjetas de crédito que hubo en la historia de la humanidad. Las inventaron los barrios y las tiendas de abarrotes mexicanas. El tendero, don Pancho, don Gil, doña Chole, en la tienda La Victoria, la casita o como se llamaba en su rancho, su tienda, cuando no había Oxxos ni 7-Eleven, ¿qué había? Don Gil, don Pancho, ¿no, hermanos? Todavía hay tiendas de abarrotes en su casa, por su barrio, y el señor ahí, el dueño, tiene un cartón y le pone familia fulana y usted va y pide que 4 piezas de pan las apunta. ¿Sí? Fueron las primeras tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Y luego llegaba usted a pagar el día de pago, le hacían cuentas, regularmente le hacían trampa, pero había que aguantar, y luego usted pagaba y decía el tendero, borrón y cuenta nueva, porque había que seguir esclavizado a ese asunto. De ahí viene, pero tiene que ver con una renovación. Comenzamos de nuevo en nuestra vida, es comenzar de nuevo, es dejar atrás las cosas del pasado y comenzar una nueva vida. Es como morir y nacer a una nueva experiencia de vida. Cuando alguien sale ileso de un accidente o cuando se sana de una enfermedad peligrosa, ¿qué decimos? Nació de nuevo, volviste a nacer. ¿Le han dicho eso a usted alguna vez? Casi se mata, casi se muere en el hospital, ¿y qué decimos? Volviste a nacer. Debemos decirlo con mayor razón y autoridad cuando alguien se entrega a Cristo, volviste a nacer. Por eso es importante que también se bautice, porque el bautismo simboliza perfectamente la experiencia espiritual que le acontece. Muere, cuando está sumergido, muere,
No sucede eso, sino que es lo que simboliza y luego resucitado. Ser discípulo de Cristo es morir para el pecado y vivir para Dios. Segunda enseñanza de lo que nos dice Pablo de esta doctrina que surge de la palabra y que en la Reforma se exalta. La muerte al pecado solo se consigue si entregamos la vida. Mire, hemos dicho, porque estos son juegos de palabras, porque esto es paradójico. La vida solo se consigue por medio de la muerte al pecado, a la condenación, al mundo. Pero ahora digo, la muerte al pecado solo se consigue si entregamos la vida. En otro tiempo, en otros lugares y culturas, se usó alguna vez la ley de la muerte sustituta. Usted tal vez no lo sabe, pero quiero decirles que así es. Puede poner ahí en internet esta frase, la muerte sustituta, y le van a salir historias. Es decir, si alguien era condenado a muerte y tenía suficiente dinero, podía conseguir a alguien que muriera, que ocupara su lugar y fuera asesinado en lugar de él. Y usted dice, ¿y para qué le servía al que lo mataban? Pues le dejaba una herencia muy grande a su familia que estaba en la calle. Y algunas personas estaban dispuestas a hacer eso. Así es que sí, existía esa ley en algunas culturas, en algunas épocas atrás. Cuando así se hacía, se sepultaba el cuerpo inerte del sustituto en la lujosa tumba de aquel en cuyo lugar había muerto. ¿Sí me explico? Porque si tenía usted suficiente dinero para que alguien muriera en su lugar porque le pagaba, pues seguramente tenía dinero para tener una tumba bien lujosa, ¿no? ¿Y sabe a quién sepultaban ahí? Al otro, al que murió en su lugar. Y a quien había sido sustituido se le nombraba con el nombre de quien lo había salvado. Pablo dice que nosotros, lean conmigo esta frase por favor, adelante, fuimos plantados en la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, que entregarnos a Él significó identificarnos plenamente en su sacrificio y en su milagrosa resurrección. Esta es la razón por la que no se nos puede condenar si hemos entregado a Él la vida, porque nadie puede condenar a un muerto, y nosotros morimos con Cristo en la cruz, pero también resucitamos en su resurrección si somos seguidores verdaderamente. Por eso, ¿cómo creer en que la salvación se pierde? ¿Cómo? Pues si ya morí, si cuando creí en Cristo morí con Él, no me pueden condenar otra vez. Estoy muerto para el mundo, estoy muerto para el pecado, estoy muerto para la condenación, no existo para ellos. O sea, el Gilberto Gutiérrez de antes ya se murió en la cruz del Calvario, y el que nació es Cristo en mí. Entonces, ¿cómo voy a perder lo que ni siquiera gané? Ser cristiano es mucho más que venir a una iglesia y tener algunas ideas religiosas en la cabeza. Ser cristiano es mucho más que haber nacido en un hogar cristiano. Pablo dice que nuestro viejo hombre, naturaleza pecaminosa, fue crucificado juntamente con Cristo. Esto es importantísimo. Si nuestro pasado fue crucificado con Cristo, no lo bajemos de la cruz, sino para sepultarlo para siempre. Supe de una persona que le recomendaron los psiquiatras y el psicólogo que hablara en el espejo consigo mismo, tenía problemas de alcoholismo, y que hablara consigo mismo en el espejo y le dijera al del espejo, óyeme tú, te ordeno, ni una gota más, ni un vaso más de vino. Se hablaba a sí mismo, ¿no? Al del espejo. Y funcionaba. Durante unos días funcionó, pero luego se alcanzó la puntada de tapar el espejo con una sábana y se ponía hasta atrás. O sea, no funciona, ¿verdad? Aquí en este caso, no bajemos de la cruz al que murió nosotros, a nuestro pasado. Dejémoslo ahí, si acaso lo bajamos, que sea para sepultarlo. Así como morimos con Cristo, hemos sido resucitados con Él para vivir para Dios. Facundo Cabral, un cantante argentino, amigo de la hermana Ada Alfano de nuestra iglesia, tuvo un problema muy serio de cáncer en sus ojos. No se supieron, si eran admiradores de él en sus conciertos. Tenía cáncer en sus ojos. Después de salir victorioso de un sinnúmero de situaciones dolorosas, él dijo, el cáncer no me quita la vida, si acaso me la despierta. Me gusta la idea. Dice, no, el cáncer no me quitó la vida, si acaso me despertó. Es verdad, la conciencia de la cercanía de la muerte nos insta a vivir. Así que, hermanos míos, que la conciencia de nuestra propia muerte en el Señor nos motive a vivir con más intensidad para Él. Miren cómo nos dice el apóstol Pablo, la misma cosa pero con diferentes palabras. La vida solo se consigue por medio de la muerte, y la muerte al pecado solo se consigue si entregamos la vida. Y una tercera manera de decirlo, la verdadera vida es morir cada día al pecado y vivir cada día para Dios.
Hay algo importante que entender en este discurso paulino. No se trata de un ritual mágico por medio del cual se opera un cambio sustancial en nuestro ser, como creen algunos. No es cuestión de un ritual mágico, no es cuestión de ir a que me unjan con aceite, que hagan declaraciones sobre mi persona, cancelo maldiciones, generaciones, y ya se acaba eso y ya soy, no, hasta ojo verde tengo. No se trata de eso. El bautismo al que Pablo hace referencia es el símbolo de sumergir a alguien en agua para testimonio público de su fe en Jesús. El agua es agua y el candidato sigue siendo un hombre, un pecador después del acto. Yo le digo a los que se van a bautizar, el agua donde se van a bautizar es tan bendita como la de la llave. Sí, es que sale. Porque hay coronas donde no sale, ¿verdad? Pero el agua es tan bendita como la Bonafont, como la Santa María, como la Electroluz. ¿Sí hay Electroluz? Como la Electropura. Estoy hablando de mi tierra y de otra época, ¿verdad? Como la Fiel. Hay una muy cara, Fifí, ¿o cómo se llama esa? Agua. Levité, otra. Que bien, bueno. Fiji, hay igual de benditas son todas, unas con más microbios que otras, pero igual de benditas. Pero su compromiso adquirido del que se bautizó voluntariamente le pone en la dirección correcta. No se trata de creer que el bautismo salva o que quita alguna cosa mala de la vida del creyente y le hace santo automáticamente. No. El bautismo testifica y explica la decisión de un discípulo, pero después del discípulo debe ejercer ese compromiso, ese ejercicio de vida, justamente porque se ha comprometido. Por eso Pablo hace una seria y puntual exhortación a la ética cristiana. Lean conmigo las palabras de Pablo. ¿Cómo dice Pablo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Allá en Chiapas, cuando fui pastor en Chiapas, había una misión, una iglesia en formación de la iglesia que yo pastoreaba en una ciudad, en un pueblito, se llamaba Viva México. Y resulta que los hermanos, el terreno que compraron para edificar un templo era en un cerro, de verdad. No había casas alrededor, nada, era un cerro, había que subir, así al templo había que subir. Y se tardaba un buen rato, las hermanas ancianitas no podían subir, había que empujarlas y demás. Habían hecho el templo allá en las alturas, de verdad. Y resulta que tenía bautisterio y todo. Y un día fui a bautizar porque no tenían pastor y yo iba a predicar de vez en cuando y mandamos a personas de nuestra iglesia que predicaran los domingos. Y resulta que un día fue a bautizar y se llenó el bautisterio de agua y bautizamos. Y abajo en las faldas del cerro pues había sembradíos. Había sembradíos allá en Chiapas, todo surge. Usted está comiendo una sandía, escupe las semillas, para el mes siguiente ya hay sandías, ¿no? Allá todo es así pero se estaba tirando el agua. Cuando se acabó el culto y hubo fiesta y todo, porque hubo bautismo, se tiraba el agua. Y yo veía por allá una tierra de sembradío. Y le decía a los hermanos, oiga, ¿y por qué no aprovechan el agua? ¿Y por qué no la dirigen para que riegue esa siembra? No, pastor, pues es los pecados. Sí me expliqué la idea mística, la idea equivocada, por supuesto, del asunto. No, los pecados no están en el agua, están en la vida, en lo que hacemos nosotros. No es que cuando se bautizaron los hermanos se les salieron los pecados, se contaminó el agua. No, sigue siendo agua. Pues tendrá la mugre del cuerpo que le dejamos, igual que la de cualquier río y la de cualquier, pero no en el sentido del pecado. Y no, los hermanos no pensan. Le dije, hermano, por Dios es agua. Y tuve que incluso dar una clase al respecto de que no, en el bautismo no nos perdona los pecados Dios, no se limpian los pecados por el bautismo, no. Es la sangre de Cristo, es por haber creído en Él. Eso del bautismo es un acto simbólico, dramático de lo que pasó en nuestra vida espiritualmente. Que al hacerlo nos significa un tremendo compromiso. Por eso digo que la verdadera vida es morir cada día al pecado y vivir para Dios. No es posible, como pretendían algunos, según las declaraciones de Pablo, perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No es posible estar vivo por la fe y vivir como muerto. No es posible estar vivo para el mundo y estar vivo para Dios. No es posible. Le decía a los jóvenes el otro día que yo sé que hay tentaciones y sé que el mundo en que vivimos es muy difícil, lo sé. Pero lo peor que podría hacer un joven,
lo peor que podría hacer un joven, un adulto por supuesto, pero me refiero ahora a los jóvenes, es dar por hecho que así es la vida. Ni modo, así es la vida, no se puede ser célibe, no se puede. Todos los jóvenes, todos mis amigos tienen relaciones sexuales, no se puede. Por eso yo traigo mis condones en la cartera, porque yo ya sé que no se puede. Es lo peor que podemos hacer, dar por natural lo que no lo es, dar por correcto lo que no, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La iglesia y los cristianos debemos seguir diciendo: eso está mal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque eso está mal. No es posible pretender, como pretendían algunos de aquella época, estar vivo y vivir como muerto, ser cristiano y vivir como no cristiano. Es lo que decía Pablo. No se puede, pues cuando fuiste bautizado simbolizaste que moriste, y cuando saliste del agua simbolizaste que naciste de nuevo, porque vive como vivo, como nacido de nuevo. Es la enseñanza de Pablo aquí en resumen. Cuando alguien quiere vivir en el pecado por su propia voluntad y gusto, ratifica su condenación eterna y su amargura de vida. Es probable que no sea ni siquiera un cristiano nacido de nuevo. Puede ser religioso, puede ser bautista, anglicano, metodista, calvinista o lo que usted quiera, pero cristiano es alguien que de veras ha nacido de nuevo. Solo entregándonos a Dios cada día se ratifica la experiencia de salvación, de renovación y de resurrección que en el bautismo testificamos. Pablo nos exhorta a no usar nuestros cuerpos para lo malo y dejar que Dios lo use como instrumento de justicia. Así que, hermanos, mi exhortación es esta: muramos cada día al pecado y vamos cada día para Dios. Ahora, sé que este pasaje es así complejo, es un pasaje de Pablo, como dice Pedro, tan difíciles de entender. Usted y yo siempre nos gustan más los sermones de los evangelios, ¿verdad? Los sermones basados en los evangelios, en los salmos. Espero que esté siendo bendición para usted los devocionales de los salmos. Estoy muy comprometido con el Salmo 115. ¿Y sabe por qué estoy muy comprometido con el Salmo 115? Porque sé que un montón de personas que reciben los devocionales son personas que no son evangélicos, son personas que son de la religión popular, y me duele pensar que los pueda ofender y que puedan dejar de escuchar los devocionales, porque el Salmo 115 está clarísimo. Dice: los ídolos de ellos, los dioses de ellos son ídolos. Dice: tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no huelen, orejas pero no oyen, labios pero no hablan con sus gargantas, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero los tienen que cargar. ¿Se acuerdan de eso? Y luego lo más grave, creo que todavía no llego ahí en el Salmo, en el estudio dice lo más grave, dice el salmista: y semejantes a ellos son los que los hacen. Yo voy a decir, creo que en el devocional de mañana, ¿semejantes en qué? ¿En que tienen ojos, oídos? No, porque los idólatras, sus ojos sí ven, sus oídos sí oyen, ¿no? Sus gargantas sí hablan. Entonces, ¿en qué son semejantes a los ídolos? En lo inútil. Porque el el salmista dice que no oyen, no sirven para nada, o sea, son inútiles. Y lo que está diciendo el salmista es que alguien que los hizo y que los adora es igual de inútil para Dios, porque está incumpliendo su propósito en la vida. Y cuando estoy preparando estos, van a ser 3 devocionales del Salmo 115. Hoy di el primero, la primera parte, pero oro al Señor: Señor, no quiero ofender a nadie, pero ¿cómo niego decir la verdad? ¿Me hago de la vista gorda? ¿Me lo salto y le digo: no, pues ahí como quiera usted? Todas las religiones son iguales, todos los caminos conducen a Dios. Para cada ser humano tiene un rayo de luz el sol y un camino a Dios, como dijo León Felipe. Todos, si quieren que diga eso, me condeno, ¿verdad? No tengo que decir la neta del planeta, como dicen los jóvenes, pero oren por mí pues, porque el Salmo 115 sí está bravo. Especialmente porque he descubierto que tengo una audiencia de muchas personas, miles de personas. Tengo una audiencia, ¿cómo se dice? Universal, o sea, de todas las religiones. Y por eso no quiero ofender a nadie, pero ni modo, hay que decir la verdad. Entonces, me dije esto por lo siguiente. Esta manera, el apóstol Pablo, sí, yo sé que habla aquí con mucha fuerza y con mucha profundidad y que de repente nos es difícil, pero déjeme culminar por lo menos siendo muy claro en lo último. Esta manera de entender la salvación nos desafía a una experiencia de vida más intensa, nos desafía a la consagración, nos desafía a la santidad. Hay creyentes que pretenden vivir una gracia barata. Creen que porque son cristianos por tradición familiar o por convencimiento personal ya son salvos. Y Dios tiene la obligación de perdonar todas sus fechorías
y salvarles de cualquier modo. Yo digo, qué triste vida. Y le diría a cualquiera que vive en esta circunstancia, hay una mejor y más alta manera de vivir. Pero primero hay que morir con Cristo al pecado, a la condenación y al mundo. Hay que resucitar a una nueva naturaleza. Y hay que practicar cada día la fe, que no es solo doctrina, sino vivencia. Esto es un asunto grave, porque existen creyentes que pueden estar en serio peligro de condenación creyéndose que son cristianos. Asegurémonos de haber muerto al pecado y vivamos la verdadera vida en Cristo. Y si alguien me pregunta, nadie me está preguntando, pero yo voy a preguntarme a mí mismo. Y si alguien me pregunta, ¿cómo sé que he muerto al pecado? Lo aborrezco, me avergüenzo cuando caigo y declaro que está mal y no me preparo para cometerlo. Si acaso un día me hace tropezar o me hace caer o me deslizo, pero cuando una persona planea, algo está chueco. Algo está chueco en esto, porque si de veras hemos creído en Cristo, el texto dice que hemos muerto al pecado y al poder del pecado sobre nuestra vida. Por eso digo que esto es un asunto grave. Los reformadores descubrieron esto y entendieron que el bautismo significaba algo muy importante. Antes de eso, hasta los reformadores bautizaban niños. Iban a la iglesia reformada, a las iglesias de Calvino, de Zwinglio, a las iglesias anglicanas, a las iglesias luteranas. Iban, se reunían, estaban embarazados unos chamacos y les nacía un hijo. ¿Y qué hacían? Lo llevaban al templo y lo bautizaban. ¿Basados en qué? ¿Qué enseñaban con eso? Nada, era la tradición antigua. Era lo que habían hecho durante siglos en su religión anterior, ellos y sus antepasados. Pero estos radicales dijeron, no, eso está mal. Así no es, debe ser un nacido de nuevo. Debe ser un creyente, debe ser una persona regenerada. No bautiza a cualquiera porque es tu hijo. No, tiene que haber creído. Y así comenzó la trifulca y la discusión. Y por eso aquel se autobautizó. ¿Se lo imaginan? Yo no me imagino preguntándose, fulano de tal, ¿has creído en Cristo? Y se dijo a sí mismo, ¿me repite la pregunta? ¿O cómo le haría, no? O a lo mejor no se preguntó, nomás se bautizó a sí mismos. Bueno, no les dije, pero los del otro lado, ellos se bautizaron el uno al otro. Elvis y Jacob se bautizaron el uno al otro. Uno bautizó a uno y él bautizó al otro, y luego ellos bautizaron juntos a todos los demás de la iglesia. Eso fue diferente, no hubo autobautismo, sino que ellos se bautizaron entre ellos. Pero lo que descubrieron fue la doctrina de la salvación, que también incluye la doctrina de la santificación. El bautismo representa que morimos al pecado de la condenación del mundo, que no reina más en nuestra vida y que nacimos de nuevo una vida en Cristo. Por eso aquí la exhortación es que vivamos una vida de vivos, no una vida de muertos. Podríamos decir que hay cristianos zombies, ¿no? Hay cristianos zombies que vienen a la iglesia y hacen todo como cristianos, pero en realidad están muertos. Porque siguen en el pecado, siguen metidos hasta las cachas, como dicen mi rancho, siguen metidos hasta la coronilla en el pecado. Pero usted y yo podemos tener una vida mejor que esa. No es mejor vida esa, no es linda esa vida. No, es una vida de dolor, de amargura, de tristeza. Mejor vivamos la nueva vida en Cristo Jesús. Insisto, hay una mejor y más alta manera de vivir. Pero primero hay que morir con Cristo al pecado, a la condenación y al mundo. Hay que resucitar una nueva naturaleza y hay que practicar cada día la fe que no es solo doctrina, sino vivencia. Esto es un asunto grave porque existen creyentes que pueden estar en serio peligro de condenación creyendo que son cristianos. Asegurémonos de haber muerto al pecado y vivamos la verdadera vida en Cristo. Señor Santo, te doy gracias porque nos das permiso de leer esta palabra tuya, esta que trajo tanta conmoción, tanto impacto a los cristianos, a los primeros bautistas, Señor, a nuestros antepasados más antiguos. Gracias, Señor, por esta verdad maravillosa del bautismo. Permítenos a mis hermanos y a mí, Señor, vivir como vivos, no como muertos. Vivir como resucitados. No presos, esclavos del pecado, de este mundo, sino libres de eso. Vivos, resucitados, anastasios, como Lázaro. Resucitados, Señor, para esta nueva vida. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Pongo en tus manos a cada uno y te pido que nos ayudes a vivir de esta manera, de tal modo, Señor, que otras personas lo noten y puedan ser llamados también a creer en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.